Vamos a continuar con el tema de CFDI, comprobantes fiscales, los cambios que hay en el CFDI. Ahí les encargaría que tomen atención en esos cambios importantes que son de aplicación, es muy directa, de práctica de diario, para que puedan checarlos con Juan José Guerrero. Es el de cambios en los CFDIs. Bien, este tema, aunque sea platicadito, tiene que ver con aspectos tecnológicos. En realidad, este tema muchas de las veces tendría que ver con un PAC, ¿no? Aquel proveedor autorizado de certificación, quien se encarga de toda la parte tecnológica. A nosotros, ¿por qué nos tendría que interesar? Bueno, pues estamos involucrados porque vamos a verlo, el tema es principales cambios, es decir, que como contribuyentes, como asesores, somos parte integrantes de una empresa, de un negocio, o somos contribuyentes. Entonces, tengo que revisar, que voy a la par con los temas relacionados a la expedición de CFDIs. Ahorita vamos a ver temas que, por ejemplo, para la cancelación, esa famosa cancelación, es decir, expido un CFDI y ya hay reglas con la cancelación. Si ustedes recuerdan, estábamos viendo con el complemento de carta aporte, también son reglas relacionadas a la tecnología, con los CFDIs. Entonces, es un decreto que se publicó en el pasado reciente mes de octubre y que implica un cambio de versión. No sé si recuerdan que tecnológicamente ahorita estamos comulgando con una versión 3.3, ¿sí? El famoso CFDI 3.3, ¿de acuerdo? Y ya con todo lo que conocemos y qué tengo que conocer, si la forma de pago es una o dos, si los métodos del pago son diversos, toda esa parte va involucrado en el 3.3. Entonces, pues es como las series de Netflix, ¿no? O sea, pues ya salen una nueva versión, ahora viene la versión 4.0, ¿sí? Entonces, estos cambios, pues va a tener, ya está ¿es esa la presentación? ¿Le puedo cambiar? ¿Sí? Ok. Sí, entonces, igual cuando expedimos un CFDI con una forma de pago, si es pago en una exhibición o en pago parcial en diferidos, pues va ligado a un recibo electrónico de pago. Todos esos temas es como una pequeña semblanza de lo que tiene que ver con este tema. En sí, recordemos que en materia de CFDIs, como ya ahorita lo platicábamos, en CFDIs son 5 tipos de CFDI que tenemos o que podemos expedir: el de ingreso, egreso, traslado, el de retención y el de nóminas, ¿sí? Son 5 CFDIs. Entonces que dicho sea de paso, pues ha sido dentro de los más recientes años, ha sido una de las armas en el tema de fiscalización. Otra de las armas es el buzón tributario, otro de los elementos para la autoridad es la contabilidad electrónica y así sucesivamente. Entonces, en materia de CFDIs, es un cambio que se dio en fechas recientes. Así es, ahí está, ese es. Muy bien. Entonces vamos a platicar que igual, pues como es un tema muy tecnológico, lo voy a tratar de hacer lo más simple posible. Por ejemplo, conocemos o escuchamos mucho de un anexo 20. No sé si recuerdan que anteriormente los formatos que comprábamos en papelería traían un instructivo, ¿sí? Al reverso decía, llénese a máquina, o si lo va a llenar con letra de molde, pues utilice tinta azul, negra, etcétera, ¿no? Bueno, pues a manera tecnológica, el anexo 20 es ese similar que antes teníamos al reverso del documento, ahora se le llama anexo 20, y ese anexo 20 a nivel tecnológico pues contiene todo ese tipo de información, los tipos de CFDI, y que a nivel técnico, a nivel tecnológico se le llama nodos, ¿sí? Entonces, hay cambios, ese decreto reciente en el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones fiscales en relación al IVA, al ISR y al Código Fiscal, ¿sí?
¿Qué tiene que ver esto? El anexo 20, el complemento de pago, conocido como el recibo electrónico de pago, los servicios de cancelaciones, como lo vamos a ver ahorita, y el CFDI de retenciones e información de pagos. ¿De acuerdo? Muy bien. Por ejemplo, bueno, pues hay un artículo en el tema de cancelación. ¿Quién de aquí ha hecho cancelaciones de CFDI? Pues creo que todos, ¿no? O sea, expido un CFDI, pues por alguna razón me equivoqué o el receptor me pide que lo cambie, etcétera. Bueno, pues la noticia al día de hoy que para ese tema de cancelación hay una disposición nueva. En ese artículo que señalamos ahí en el código, señala que solo podrán cancelarse en el ejercicio en el que se expidan, únicamente. ¿Qué significa? Que si al 31 de diciembre tengo CFDIs y cambio de año, paso al siguiente año, me quedaron CFDIs en los cuales tengo una disposición por la cual tenga que cancelar, técnicamente por este artículo ya no lo puedo hacer, ¿sí? No lo digo yo, lo dice precisamente este artículo que ha sido reformado en ese aspecto reciente. Y siempre que la persona a favor de quien se expida acepte esa cancelación. Esa aceptación, si ustedes recuerdan, si hacemos un recuento de los daños, la aceptación se hace por ese medio de comunicación entre el buzón tributario de nosotros con el buzón tributario del receptor. Ese es el mecanismo en el cual nos comunicamos, es decir, en términos del artículo 17K del código, el medio de comunicación entre la autoridad y el contribuyente es el buzón tributario, ¿sí? Dicho sea de paso, es otra de las herramientas recientes en las cuales la autoridad se ha servido para los temas de fiscalización. Entonces, en ese mecanismo de comunicación, el receptor tendrá que aceptar esa cancelación, si no, en un momento dado, pues no podrá proceder. Este es otro que se modifica. ¿Y qué significa en esta fracción? Que cuando exista discrepancia, es decir, cuando haya una diferencia entre la descripción que yo utilizo en los bienes, las mercancías, el servicio, uso o goce señalados en el CFDI contra, es decir, que tengo que compararlo contra la actividad económica que tengo registrada, cuando no haya un empate, cuando no haya una similitud, entonces, ¿qué va a suceder en este caso? La autoridad, aquí como una facultad de gestión, la autoridad fiscal actualizará esas actividades, es decir, que se meterá a ese dispositivo en el cual me va a modificar mis actividades, mi catálogo de actividades, cuando no haya una concordancia entre esos dos elementos. ¿Para dónde va esto? Pues el mensaje es que ya hay una gestión sin que yo tenga que meter la mano. Ese es el mensaje que estamos recibiendo al día de hoy, ¿sí? Como muchos temas que ya se están dando. Juan José, nada más un comentario. Con el tema de cancelación, están limitando el tiempo para poder cancelarla, ¿sí? Si yo emito un comprobante fiscal el 1 de enero, tengo 364 días para poder cancelarlo, porque estoy dentro del mismo ejercicio. Ajá. Pero si lo emito el 31 de diciembre a las 6 de la tarde, me quedan 6 horas nada más para poder cancelarlo, ¿sí? Esa es la interpretación de esa disposición. Y adicional a eso, a partir del 1 de enero, las cancelaciones tienen que tener un motivo. Para allá voy. Ya vamos sí, ahí sí viene esa parte, sí, ¿verdad? Okay. Sí, es que eres muy adelantado, Rafa. Tú, o sea, sí, no, bueno, yo no, porque ya habías visto el tema de cancelación, te habías… No. Como dice alguien por ahí, vámonos por partes, ¿verdad? Ok. Sí. Ok. Gracias, Rafa, por la puntualización. Hay otro artículo que se está modificando. No sé si recuerdan que ya no era requisito dentro del llenado del CFDI que utilizáramos el nombre, ¿sí? El nombre del receptor no era un requisito, lo están reviviendo ahora. Nuevamente es obligatorio, es decir, tengo que identificar el nombre, la razón social, la denominación de mi receptor del CFDI. Entonces, se modifica esta fracción cuarta del artículo 29A. Recordemos que en materia de CFDIs, por excelencia, el artículo 29 y el 29A, el 29 nos habla de todo lo que es tema de comprobantes fiscales digitales por internet, 29, y el 29A nos habla de los requisitos que debe cumplir los del 29, ¿sí? Entre otras cosas.
Aquí en este caso, bueno, si hacemos una similitud entre cómo estaba la fracción cuarta, la clave del RFC, aunque hay un periodo de transición que ahorita lo vamos a platicar, actualmente señala que debo utilizar la clave del RFC, el nombre o razón social, así como el código postal. Sí, para eso es un tema de geolocalización que por ahí ya también se está utilizando. Muy bien. Ok, se modifican los siguientes estándares, si ahorita comentábamos, en el caso del anexo 20 pasa de una versión 3.3 a una versión 4.0, insisto, ese es un tema de informáticos, pero bueno, pues hay que estar al corriente con este tema. El complemento de pagos pasa a una versión nueva, el CFDI de retenciones igual, de una versión 1.0 a una versión 2.0, y el servicio de cancelación, como ya lo platicábamos, se incorporan nuevas reglas. Cuando platiquemos del tema de régimen simplificado de confianza, del nuevo RECICO, también hay unos temas ahí en las situaciones de cancelaciones, que incluso ya lo ligaron con temas de defraudación fiscal, etcétera, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cuál es el punto que rescataríamos con esta 4.0? Que la vigencia para la entrada en vigor de forma obligatoria será hasta el 1 de mayo próximo, que pronto se llega, obviamente, ¿no? Pero, ¿qué significa? Que en este inter tengo que ir revisando que el sistema, la plataforma que utilice, pues vaya acorde con todas estas implementaciones. Y tengo que ir teniendo en mente que pues para el tema de cancelaciones hay nuevas reglas, qué es lo que debo incluir en el nuevo llenado en el momento de la expedición del CFDI. Entonces, en lo que resta del 1 de enero al 30 de abril, se podrán seguir timbrando los documentos en las versiones actuales. Eso no cambia por el momento, pero sí se da esa situación. Entonces, a manera de resumen, en materia de CFDIs, como principales cambios, señalamos que ahora se podrán incorporar varios tipos de cancelación, se agrega el nodo de impuestos al complemento de recepción de pagos, así como los totales de los impuestos correspondientes a un pago, ¿sí? El complemento concepto por cuenta de terceros pasa a ser un nodo dentro del anexo 20, ¿sí? El concepto. Se agrega un nodo en la información de factura global, se actualiza un catálogo de uso del CFDI, agregando una columna, fíjense bien en este tema, agregando la columna del régimen fiscal del receptor. Oye, tú vienes a comprarme, ¿cómo le decía? O sea, ¿va a ocupar factura? Pues sí. ¿Cuál es su forma de pago? Tal. ¿Método de pago? Sí. Ahora, ¿cuál es su régimen fiscal? Ese es un cambio también. Sí, o sea, el uso que le va a dar también, ¿de acuerdo? El nombre del emisor y receptor cambia de opcional a requerido, se agrega el código postal del receptor, se limita la cancelación del CFDI al año fiscal en que fueron emitidos, ojo con este penúltimo, el que comentaba Rafa, se debe agregar el motivo de la cancelación, de acuerdo a un catálogo proporcionado por el SAT. Es decir, que ahora es un requisito, una obligación, cuando voy a cancelar, que debo documentarme el motivo por el cual estoy cancelando ese CFDI. ¿Por qué? Porque ese va a ser un motivo en el cual ya en las facultades de fiscalización, ya no de gestión, en una facultad de fiscalización, la autoridad fiscal tendrá que revisar. ¿Cancelaste? Sí, muy bien, explícame los motivos, qué documentación tienes agregada a esa situación que diste. Entonces, son cambios principales que se están dando en los CFDIs. Ahora se podrá especificar en el CFDI si los bienes o servicios son o no objeto de impuestos. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, son cambios que tienen que ver con la tecnología, con la forma en la cual vamos a estar expidiendo. La fecha, insisto, es al 1 de mayo del siguiente año. En ese inter, pues habrá que estar al pendiente y tener en mente que pues hay cambios en esa situación. En las empresas, en los negocios, pues tengo que implementar algún control interno para cuando tenga que cancelar, pues que el mismo cliente me lo solicite, a lo mejor con un escrito, etcétera. O sea,
ya tendrá que ver con alguna forma de emplear los mecanismos de control para poder cumplir con esta parte, ¿sí? Entonces, si tengan alguna pregunta sobre este tema en particular o algún otro, ¿sale? Muy bien, Rafa. Nada más me gustaría puntualizar el tema de que por lo regular ahorita los FDIs ya no contenían los nombres del quien lo expedía y de quien lo recibía. Entonces era muy difícil ya identificar a quién le compré. O sea, no es un tema, yo creo que el tema fiscal no es de que si te trae el nombre, no trae el nombre del que expide. Yo creo que es un tema más comercial, claro. El que obligó otra vez a regresar a la autoridad a poner como obligatorio el que le pongan el nombre del quien expide el comprobante y quien reciba el comprobante, ¿sí? Porque es bien difícil ya ahorita identificar quién era la persona que te estaba vendiendo algún producto, quién era la que estaba comprando, ¿no? Entonces creo que es un tema más comercial que fiscal que obligó otra vez a la autoridad a modificar esos campos para que fueran obligatorios el nombre de la persona a quien le está expidiendo. No, incluso, perdón que te interrumpa, Rafa, imaginémonos que adoptara esa práctica, decir, bueno, pues como ya no es un requisito, ya no se lo pongo. Y viera la impresión, ¿no? O sea, ¿y de quién es? Este CFDI, si viera la representación impresa, pues ¿cómo voy a identificar? Tendría que aprenderme la clave del RFC e interpretarla, decir, pues es que este es del cliente fulano, o sea, y son miles y miles de operaciones. Entonces, yo no lo vi viable. De hecho, en las empresas lo seguimos utilizando, el agregar el nombre, o sea, aunque no fuera un requisito, pero ahora lo están reviviendo, es como un efecto chimoltrufia, ¿no? O sea, primero dicen una cosa y luego pues ahora están diciendo otra cosa, y así nos están trayendo con estos temas, ¿de acuerdo? Y otra adición al tema de las notas de crédito, ya tiene, para emitir una nota de crédito debe de haber una justificación material, más que nada una justificación el por qué estás haciendo la nota de crédito. Tendrás que dejar la evidencia del por qué estás haciendo esa nota de crédito. O sea, al igual que la cancelación te va a desplegar un combo para que elijas por qué estás haciendo la cancelación, porque no se hizo la venta final, porque me equivoqué en el dato del CFDI y demás. Toda esa información al momento de cancelar o hacer una nota de créditos debe quedar evidencia del por qué hiciste esos documentos. Esa es una reforma bien importante, porque no nada más es ahorita ya es hacer cancelaciones y notas de crédito por hacerlas. Tienes que tener las evidencias del por qué estás haciendo esos documentos, ¿no? Por ejemplo, una nota de crédito, estoy haciendo un descuento, una devolución, lo hago para disminuir ingresos, vamos a pensar, a veces decir, ¿por qué hiciste esa devolución? Tienes que tener una evidencia. No, mira, es que mi cliente me habló, me mandó un WhatsApp que no le gustó la mercancía, me la regresó. Esas son las evidencias que el SAT quiere ver en la materialidad de la emisión de esos documentos. No, esa es una reforma bien importante. Ahora, imaginémonos que un CFDI no lo puedo cancelar. Ya cambié de año, no lo cancelé, perdí mi oportunidad, no lo cancelo. Ahora, en normas de información financiera, imaginémonos cómo vamos a presentar un informe financiero, un estado de resultados que va a incluir ingresos para efectos fiscales, pero tengo otro para efectos financieros, es decir, son ingresos que no son ingresos. Vaya, es como un trabalenguas, ¿no? Una práctica indebida, de hecho, es una práctica indebida cancelar CFDIs a través de notas de crédito, es indebido. Las notas de crédito son por devolución de mercancía, por rebajas, por descuentos, pero no por el hecho de que fiscalmente tenga que cancelar un documento. En ese escenario muchos diríamos, bueno, pues si al 31 de diciembre me quedaron CFDIs vivos y ya no puedo cancelar, cambié de año, entonces en el siguiente año emito una nota de crédito para contrarrestar el ingreso de allá, ¿ok? A lo mejor ese es un escenario que alguien se imaginaría, sería una práctica indebida, pero fiscalmente hagamos el ejercicio. ¿Qué quedó el ingreso en el año anterior? ¿Es un ingreso devengado? Sí. ¿Debo acumularlo? Sí. ¿Debo pagar impuestos a la renta? Sí. Y la nota de crédito es una deducción autorizada, de acuerdo al artículo 25 de la Ley de Renta. Entonces, en el año anterior tendría un ingreso y en el siguiente año tendría una deducción. Entonces, ya no hay un empate fiscalmente. Entonces,
es algo que tendremos que ir evaluando con esta disposición, y la recomendación, pues sí, obviamente, si tengo que cancelar, pues apurarme al 31 de diciembre o decir, bueno, pues ya no voy a expedir CFDIs los últimos días del año, no sé, algo se tendrá que implementar. Pero la disposición, como ustedes la leyeron, así está. Se deberán de cancelar dentro del mismo ejercicio fiscal por el cual fueron expedidos. ¿Sale?